Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo, les habla Boris Thyssen-Gausen. Hoy es 24 de noviembre, habrá muchas noticias interesantes. Así que en este episodio, devolver a Rusia al G8 o por el contrario no cometer el error que Europa cometió una vez con Hitler, el error de la política de apaciguamiento. Trump publica una imagen extraña con la que humilla a sus socios europeos. Rusia está avivando guerras en África y supervisa los flujos de migrantes hacia Europa. Una declaración importante desde Suecia. ¿Por qué el Kremlin tiene tanta prisa en imponer un plan de paz? Bueno, Donald Trump sabe exactamente la respuesta. Una azafata en Rusia recibe 7 años de prisión por un comentario. Putin le teme más a las canciones, los chats y los niños que a la OTAN. Gran escándalo. Un famoso artista ruso y persona de confianza de Putin humilló abiertamente a todo un país. ¿Y entonces qué? El Kremlin le suplica a China que construya un ferrocarril a cambio de valiosos recursos. Sobre esto y mucho más en el episodio de hoy, habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que estás en este canal, bienvenido y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Así que Europa ha aceptado el regreso de Rusia al G8 tras el final de la guerra, según informa Reuters citando un plan europeo al que han tenido acceso. Ahora, hay muchos de estos planes, han aparecido en gran cantidad, es decir, no está del todo claro qué puntos hay en cada uno, pero esto es lo que informa Reuters. En general, este plan de 28 puntos fue desarrollado, les recuerdo, por el Reino Unido, Francia y Alemania, basándose en el estadounidense. Antes de esto, uno de los planes de la Unión Europea fue publicado por The Telegraph y tenía 24 puntos. Como ven, hay diferentes planes. En general, según el plan que compartió Reuters, Rusia se irá reintegrando gradualmente en la economía mundial. Será invitada nuevamente al G8. Además, las sanciones contra Rusia se irán suavizando progresivamente. Al mismo tiempo, cada caso concreto se discutirá y acordará de manera gradual, pero lo que describe Reuters, se los diré así, se ve más o menos igual que si los aliados, después del Anschluss de Austria y la ocupación de Checoslovaquia por parte de Hitler, hubieran dicho, bueno, miren, no pasa nada grave, vamos a darle a Hitler un regreso suave. A la economía mundial lo invitaremos de nuevo a la cumbre internacional y levantaremos las sanciones gradualmente, a ver si entra en razón. Un momento, pero eso es exactamente lo que hicieron en aquel entonces. Es decir, ellos mismos volvieron a aceptar a Hitler. Los mismos países están cometiendo el mismo error. Esa misma política de apaciguamiento, miren a lo que llevó. Simplemente están repitiendo uno tras otro los mismos pasos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, entre 1933 y 1936, Occidente cerró los ojos ante el rearme de Alemania. Gran Bretaña y Francia se apresuraron a apaciguar a Hitler. Estados Unidos continuó las relaciones comerciales. Y Alemania, ante los ojos de todos, restauraba su poderío militar. Lo que está ocurriendo ahora en Rusia, están construyendo esto, ampliando la fábrica en Alábuga, o haciendo algo más y algo más. Afortunadamente Ucrania, hay que agradecerle a Ucrania. Ucrania destruye regularmente partes del complejo militar industrial ruso con drones y misiles. En los años 36 a 38, Austria, los Sudetes, la región del Rin, anexión. En nuestro caso, con el Hitler moderno, es la anexión de Crimea y la ocupación del Donbass. En aquel entonces, Hitler violaba los tratados una y otra vez, y cada vez Occidente fingía que no valía la pena agravar la situación. Cada concesión conducía a una nueva agresión. Ahora, todas estas concesiones, en esencia, son exactamente estos puntos en diferentes variaciones. Eso es lo que son. Bueno, probablemente algo parecido al Acuerdo de Múnich. Es decir, este es el análogo histórico del Acuerdo de Múnich a los actuales puntos 28, 24, 26 y así sucesivamente. O sea, permitirle a Hitler arrancar un pedazo de tierra por la paz y luego veremos, tal vez se calme. ¿A qué llevó esto? Directamente a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo que para todos está claro que si todos los dictadores entienden que sí, que incluso después les levantarán las sanciones, y nos invitarán de nuevo al G8 e incluso nos devolverán las reservas de oro y divisas. Entonces, por supuesto, hay que ir a la guerra. ¿Cuál es el precio? Matar a 1 millón de tus propios ciudadanos no los valoramos. En los regímenes dictatoriales eso es simplemente moneda de cambio. Ya nacerán más, ¿entiendes? Pero ahora, gracias a nuestros socios europeos, se han involucrado.
Trump también dice que este no es el resultado final. En fin, estamos esperando. Pero al final, ¿saben qué pasará? Será lo fundamental, probablemente, si Trump aceptará o no introducir cambios radicales en este plan de Rusia, porque no se le puede llamar de otra manera el plan original, eso será lo principal. Y aquí llega una noticia interesante. Un general sueco declaró que Rusia supervisa el suministro de sustancias prohibidas inmigrantes a Europa a través de África. Es decir, los actos de guerra híbrida contra Occidente por parte de Rusia no se limitan al envío de drones, ciberataques y sabotajes. Moscú ha tomado el control de las rutas de migración ilegal y del suministro de sustancias prohibidas hacia el viejo continente a través del norte de África. Sobre esto habló el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Suecia, el teniente general Michael Claesson, en una declaración para el Financial Times. Bueno, según él, la dirección de la OTAN debe tomar el control de las acciones de Rusia en la región del norte de África. Allí no solo hay, por cierto, sustancias prohibidas y migrantes, también hay tráfico criminal y todo lo demás. Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras, el número de migrantes ilegales que han llegado a Europa a través del Mediterráneo central y occidental, es decir, precisamente desde África, ha aumentado una vez y media. En realidad, el hecho de que Rusia genere deliberadamente oleadas migratorias ya es un secreto a voces desde hace tiempo. Miren lo que se le ocurrió a la chupacabra botoxeada del Kremlin. Es decir, Rusia está alimentando guerras en varios países del continente africano al mismo tiempo, bueno, en diferentes años. Ahora mismo Sudán, o sea, estaba Wagner. Después de Wagner llegó el Cuerpo Africano, es la misma compañía militar privada, los mismos de siempre, solo que con otro nombre. Y por supuesto, ya no están Utkin ni Prigozhin, a quienes Putin hizo explotar en un avión. Suministran armas a Sudán y también a Sudán del Sur, entrenan a los combatientes y toda la logística pasa por Libia. De hecho, Libia es un punto clave para ellos. Más adelante les contaré, ahí se han desplegado de una manera impresionante. Vaya, simplemente increíble. A cambio, Moscú, por supuesto, recibía principalmente oro, que era lo que necesitaban de Sudán, y en consecuencia la guerra, el éxodo masivo de la población, el flujo migratorio a través de Sudán, Chad y hacia Libia y luego a Europa. La República Centroafricana, lo mismo, allí Rusia prácticamente ha establecido su propio protectorado, arma y entrena. Miles de personas huyen a Camerún, luego a Chad, después al norte de África y luego a Europa. Malí, bueno, ha estado en boca de todos últimamente. Allí, unos desconocidos ayudaron a los rebeldes a destruir parte del grupo Wagner ruso. En general, tras la salida de Francia, el grupo Wagner entró en Malí, cometió crímenes masivos, limpiezas de aldeas. Paralelamente, Rusia apoya a todo tipo de gobiernos antioccidentales. En resumen, lo mismo de siempre. Las consecuencias, a través del Sahara hasta Libia y en botes hacia Italia. Una enorme cantidad de migrantes. Libia, ahí está. Este es el punto clave, el centro neurálgico a través del cual Rusia dirige los flujos migratorios. Rusia apoya al mariscal Haftar en Libia y el grupo Wagner ruso controla parte de la infraestructura petrolera y la logística de la costa. A través del territorio controlado por Haftar, por él y sus familiares, pasan migrantes ilegales, armas y demás. Todo eso va hacia Europa, sustancias prohibidas en general. Así, Rusia obtiene una palanca de presión directa sobre Italia, Malta, Grecia y más allá sobre toda la Unión Europea. La mecánica es muy simple. Miren cómo los rusos corrompen los regímenes africanos. No les costó nada. Pusieron a su gente, ofrecieron sus PMC y consultores políticos. A veces trabajan en conjunto. Derrocamos a este gobierno y llevamos nuestra dictadura al poder. Luego, bajo nuestro control, hagan todo lo que corresponde. Comienzan las guerras, las limpiezas étnicas, el colapso económico, la gente huye. Rusia ayuda a que este flujo pase, de hecho lo acompaña a través del norte de África, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, todos en botes hacia Europa. La ruta principal, el principal centro es Libia, es decir, lo más importante, la costa que controla el mariscal Haftar, y luego Lampedusa, Sicilia, Malta, el sur de España. Navegaron. En general, esta cadena es la que se menciona en el informe, donde se dice que una vez y media. Esto es muy serio. El aumento en el número de migrantes. ¿Y saben qué es lo más interesante? Esto es lo que
Los grandes problemas en el continente africano para los rusos los está causando Ucrania, por extraño que parezca. Hay varios materiales interesantes en los que se indica que especialistas ucranianos de alto nivel, militares, les han hecho vivir un verdadero infierno a los rusos tanto en Sudán del Sur como en Malí. Recuerden, en Malí hace poco hubo un caso en el que dispararon contra toda una columna. ¿Quiénes fueron? No lo sabemos. ¿Quiénes eran? En general, me parece que a los rusos nadie los ha perseguido por todo el mundo como lo está haciendo Ucrania. Después de la guerra, creo que los europeos tendrán que reflexionar sobre la necesidad de atraer fuerzas reales para contener a Rusia, incluyendo para contener la influencia de Rusia en el continente africano. Y por supuesto, lo principal es entender que con Rusia hay que actuar con sus propios métodos, de manera dura y sin concesiones. Creo que Ucrania sin duda no se negará a ayudar. Y además, Rusia, por supuesto, no siempre lanza estas olas de refugiados de manera incontrolada. Ya se ha señalado en un estudio que me encontré que las olas de refugiados hacia Europa se lanzaban antes de elecciones importantes. En la UE, concretamente, hubo elecciones en Francia, en Alemania. Es decir, estas olas de refugiados, estos flujos, se producían justo antes de las elecciones. Bueno, ¿a quién favorecían? Creo que no hace falta que se los explique. Con estas acciones también socavan el apoyo a Ucrania. ¿De qué manera? Pues simplemente redirigen los recursos de la Unión Europea de la Defensa hacia la migración. Y naturalmente lo que está ocurriendo últimamente, lo que se nota es la división dentro de la Unión Europea respecto al tema migratorio. ¿Es así? Sí lo es. En cuanto al tráfico de sustancias prohibidas, las empresas militares privadas rusas llevan mucho tiempo participando en el transporte de sustancias prohibidas desde África Occidental, esto es, Guinea-Bissau, Sierra Leona, a través del Sahara hacia Libia. Y todo esto, todo lo prohibido, termina yendo a Italia y España. Existe un trabajo comprobado de los proxies rusos con estructuras vinculadas a los cárteles de drogas del Sahel. El Sahel africano está compuesto por un grupo de países, son 5 en total, y para que lo entiendan, el general Haftar es simplemente una marioneta de Moscú, un hombre puesto por Moscú. Para que lo sepan, la Casa de la Moneda Estatal rusa imprime billetes para Haftar, como ellos lo llaman, dinares libios paralelos. Es decir, su Casa de la Moneda Oficial rusa imprime dinares libios para Haftar en volúmenes de millones, le imprime la moneda. Así que así es, se puede luchar contra esto si hubiera voluntad. Y lo que está haciendo ahora Europa es, en todo caso, luchar contra las consecuencias y no contra la causa principal. La causa principal es calva y está sentada allí en el Kremlin. Por cierto, amigos, les recuerdo, actualmente estamos realizando varias colectas importantes para los defensores de Ucrania y hoy tenemos una colecta para drones nocturnos Mavic y además Avengers para la 32ª Brigada Mecanizada Independiente de Acero. Ahora mismo están en la dirección de Pokrovsk, en el frente más caliente, y tenemos este mensaje del comandante de la batería de la 32ª Brigada Mecanizada Independiente de Acero. Bueno, comandante, ahora verá, el comandante allí, wow, es solo acero. Mira este vídeo. Бажаємо здоров'я! Я командир батареї американських систем М109 Паладин 32-ї окремої механізованої сталевої бригади, яка зараз знаходиться на Покровському напрямку. Ми разом із глядачами каналу Бориса Тізенгаузена збираємо на комплекси Mavic 3T та Mavic 3 Pro та антени з репітерами до них. Ми дуже дякуємо глядачам каналу, які допомагають нам та не забувають, що війна триває. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Así es la comandante de la 32ª Brigada Mecanizada de Acero, una verdadera guerrera, una valquiria. Por eso, apoyemos a nuestros soldados y los drones para los que estamos recaudando fondos les ayudarán a golpear con precisión y destruir toda esa inmundicia que ha venido a nuestra tierra. El enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí hay Mono, hay Privat, hay PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero, y a cada uno de ustedes. Siempre les digo un enorme, enorme gracias. Ustedes son una verdadera fuerza, todos los que ayudan a nuestros defensores. Si de repente no ven los datos bancarios, siempre hay un código QR con el que también pueden acceder a la recaudación.
Por cierto, amigos, hace poco me escribieron nuestros soldados de la 54, de la 54ª Brigada, y me dijeron, en la oficina de correos te espera algo. Fui y lo recogí. Y esto es lo que ellos nos enviaron a nosotros, una muestra de agradecimiento de la 54ª Brigada. Y vuelvo a recalcar, este es nuestro agradecimiento a ustedes por su aporte a la capacidad de defensa de Ucrania. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, como suele pasar, de la gente luminosa tenemos que pasar al lado oscuro. En Rusia, una azafata de Ural Airlines fue enviada a una colonia penal por 7 años. ¿Saben por qué la condenaron? Por difundir información falsa sobre el ejército ruso y además por motivos de odio político. Es decir, 7 años, en Rusia por asesinato a algunos ni siquiera les dan tanto. Por cierto, incluso si les dan esa condena, ¿saben cómo funciona? Puedes cometer un asesinato en Rusia y luego firmar un contrato. Ir a la guerra en Ucrania y te lo perdonan todo. Hay decenas de casos, y eso solo de los conocidos, en los que reincidentes en Rusia regresaban, volvían a cometer delitos, incluidos asesinatos, y no solo contra una persona. Y de nuevo decían, perdón, déjenme ir a pelear otra vez. Es decir, para un maníaco en Rusia ahora las puertas de la oportunidad están abiertas. Puedes matar allí, en Rusia, puedes matar en el frente, regresar, volver a firmar un contrato y te lo borrarán todo. Y si regresas, incluso serás un héroe y estarás con los niños en la escuela. Es simplemente una locura. Estos reincidentes, que han estado en prisión muchas veces, les cuentan a los niños en la escuela cómo deben vivir, porque en Rusia se les considera héroes. ¿Y por qué recordé a estos reincidentes? Porque esta azafata, que se llama Barbara Volkova, una joven, fue a la cárcel precisamente por culpa de uno de esos reincidentes. Es decir, fue reprimida por sus comentarios. Ella escribió en uno de los chats del pueblo que sus amigos murieron en Ucrania a manos de soldados rusos. Y uno de los ocupantes que regresó del frente la denunció por este comentario. Y así, esta Barbara Volkova fue condenada a 7 años. Solo estoy pensando... Bien, no sé cómo comentar esto. La asquerosa escoria temblorosa de Botox que está sentada en el Kremlin le tiene miedo a todo. Ya lo he dicho antes, encarcelaron a un padre que cuidaba solo a su hijo. Él estaba en contra de la guerra, dijo algo en contra de la guerra. Le quitaron a su hijo. Al niño lo enviaron a un orfanato y al padre lo metieron en la cárcel. Es decir, no se puede decir que la guerra está mal. No se puede permitir que esos niños que en las calles de San Petersburgo cantaban canciones prohibidas, bailen cisnes, ¿recuerdan? En fin, esto es sobre el lago de los cisnes. ¿Cuándo, Putin, vas a estirar la pata de una vez ahí en el Kremlin? Es decir, encarcelan a niños, encarcelan a chicas jóvenes, encarcelan a un padre soltero, a todos, porque el régimen tiene un miedo terrible. Esta escoria temblorosa llena de botox, ya lo he dicho antes, me recuerda al escarabajo principal de la película Invasión, esa película de culto basada en la novela de Heinlein. ¿Recuerdan a ese escarabajo que sacaron de la cueva, el principal de los arácnidos? Y se parecía a una larva gigante con muchos ojos. Y uno de los héroes se le acercó, lo tocó con la mano, y esa larva gigante, como si estuviera rellena de botox, empezó a temblar. Y ese héroe dijo, tiene miedo. Así, ahí en el Kremlin le tiene miedo a los niños, le tiene miedo a los adolescentes que cantan canciones en las calles. ¿Lo entienden? Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí desenmascaramos mentiras y combatimos la propaganda rusa, mostrando el verdadero rostro de la grandeza de Rusia para que nadie se haga ilusiones. También estamos haciendo aquí un censo de personas que tienen honor, conciencia y exigencia de justicia, así que suscríbete y veamos cuántos somos. Donald Trump no lo sé, casi tartamudeo. Empezó a tartamudear. No deja de sorprender, permítanme decirlo suavemente, publicó, reposteó en su red social una imagen creada por inteligencia artificial en la que aparece representado como un emperador con armadura.
A sus pies hay personas arrodilladas con trajes que se parecen a un canciller. Friedrich Merz de Alemania, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y el primer ministro del Reino Unido, el señor Starmer. Es realmente sorprendente. Bueno, ¿y por qué no hacer una imagen en la que a los pies de Trump estén tirados llorando y babeando Putin, Maduro y Lukashenko de rodillas? Y además, con la frase debajo, nadie escapará de su justicia. Bueno, es que a ellos les queda mejor. Puedes poner a Kim Jong-un o al ayatolá iraní ahí también. ¿Qué es esto? No entiendo por qué humillar a tus propios partidarios, a los que están de tu lado. Eso, por cierto, también es una pregunta. O es, ya saben, como dice el refrán, pega a los tuyos para que los extraños te teman. Lo entiendo todo, es un tipo narcisista, pero son esas típicas bromas infantiles. Pero si son socios de la OTAN, son chicos de tu club de golf, si hablamos en un idioma que Donald Trump entienda perfectamente. Humillar y dominar no es precisamente una buena política hacia los socios con los que, posiblemente, tendrás que luchar contra el club de los dictadores. Eso es todo. Recuerdo que cuando escuché la frase de que los líderes mundiales hacen fila para besarme el trasero, eso lo dijo Donald Trump. En ese momento pensé, no, seguramente lo tradujeron mal. No, todo fue traducido correctamente. Bueno, volvamos atrás. Entonces, para entenderlo, Putin utilizó un truco. Últimamente viene diciendo que Rusia es un país multinacional y que todos allí son una gran familia. ¿Por qué hace esto? Bueno, para que toda la familia fuera a la guerra, por así decirlo. Todos vayan a luchar por Moscú, todos los que están fuera del MCAD, ustedes vayan a la guerra. Así que aquí está otro representante de Putin. El representante oficial y famosísimo actor ruso Sergei Bezrukov se vio envuelto en un escándalo imperialista y abiertamente chauvinista. Un caso clásico para los rusos. En una rueda de prensa contó una historia graciosa, o al menos él la considera graciosa, sobre cómo visitó Uzbekistán. Estuvo allí de gira en Uzbekistán. Y la historia es la siguiente. Que este Bezrukov de repente quiso, ya que interpreta a Yesenin en una de las obras, visitar el cementerio donde está enterrada la hija de Yesenin, Tatiana, y llevar flores. Allí en Tashkent, creo. Así que este Bezrukov dice de noche, quiero ir al cementerio. Además, él, ¿saben cómo lo contó? Dijo, reuní todas las flores que me regalaron en el concierto en Uzbekistán y decidí llevarlas a la tumba. Llegué de noche al cementerio y de repente sale corriendo un vigilante, y aquí es donde empieza lo más interesante. Este Bezrukov empieza a hacer muecas y a imitar cómo el vigilante, que no sabía ruso, hablaba con acento. Lo imitaba de tal manera, no lo voy a mostrar aquí. Él dice, así, no sabía ruso. Hablaba tan gracioso y en general todo fue tan divertido. En fin. Hacía lo mismo que hacían en la televisión rusa. Había un programa así, donde se burlaban de los ciudadanos de Tayikistán. Ese programa se llamaba Nasha Rasha. Y a Bezrukov le parecía tan divertido que el vigilante no supiera hablar ruso. Y así, cuando salió ese fragmento de la rueda de prensa, simplemente enfureció a la parte consciente de Uzbekistán. Porque dijeron, ¿acaso está obligado a hablar ruso? ¿Todos aquí deben hablarlo? Inclinarse ante Bezrukov. ¿Y tú quién eres para venir aquí? La persona sinceramente quería, intentó entenderte, y tú todavía te burlas de su acento. Bueno, en general, ¿por qué tomé esta noticia para el episodio de hoy? Porque no importa cuánto cuenten los chauvinistas imperialistas que todos somos un solo pueblo, que todos somos hermanos, una gran familia multinacional. No, para ellos los rusos siempre han sido la nación titular. En cuanto ya no sea necesario hablar de la familia multinacional, todos esos Bezrukov volverán a las pantallas, aunque, por cierto, nunca se han ido de allí. Volverán todas esas películas como Brigada, Hermano 2 y todas las demás, donde los habitantes del Cáucaso del Norte son todos mafia, es decir, todos los demás son de alguna manera de segunda categoría. Los ucranianos también son de segunda categoría, solo ellos, los rusos, son los grandes. Pero a mí me gustaría escuchar cómo Bezrukov habla en uzbeco, con qué acento. Lo habríamos comentado. En general ese Bezrukov nunca me ha gustado. Es un farsante falso.
Todos los que forman parte del grupo oficial de apoyo a Putin, todos esos actores rusos famosos, actores, cantantes, son unos completos miserables. Aquí hay que entender que ellos cierran los ojos ante el hecho de que Putin es un maníaco a escala planetaria. Por cierto, he leído sobre ese Bezrukov, no en vano lo llamé miserable. Un hecho de su biografía: vivió con su esposa durante 15 años. Cuando ocurrió una tragedia, murió el hijo del primer matrimonio de su esposa, con quien había vivido 15 años. Con ese hijastro también vivió unos 12 años. En fin, el hijo murió. Él abandonó a esa esposa en un estado tan difícil y se fue, donde resulta que ya tenía 2 hijos fuera del matrimonio. No soy la policía de la moral, ni mucho menos. Es solo un matiz más en el retrato de Bezrukov. Al final Valentín Gaff tenía razón. Que no da miedo morir, lo que da miedo es que después de tu muerte te interprete Bezrukov. Y aquí está la noticia, que es una continuación de aquella sobre el control de Rusia sobre parte de los estados africanos y cómo se puede combatir esto. Libia misma, o mejor dicho, bueno, no Haftar, que es un títere de Moscú, sino el gobierno libio reconocido oficialmente, llegó a Washington y ofrece petróleo libio a cambio del ruso para reemplazar el petróleo ruso. Una excelente propuesta, el gobierno ha llegado. Ya se ha anunciado la primera licitación, hay interés por parte de empresas estadounidenses. Bueno, en general creo que será una buena opción. Aquí, por cierto, surge una pregunta importante. ¿Le interesa a Estados Unidos tal reemplazo? Interesante. Y Estados Unidos, los países occidentales, intentan impedir que Rusia venda su petróleo y recursos energéticos. Esto llevará a una escasez en el mercado y Libia podría convertirse en una alternativa. Esto ya es una declaración oficial. En general, me parece que la cooperación con el gobierno internacionalmente reconocido de Libia debe ser ahora una prioridad para Europa, incluso más que para Estados Unidos. En Europa ahora se está luchando contra las consecuencias de la crisis migratoria y no se ve un final a la vista. Y como es tradición, ya que estamos hablando de migrantes en Europa, enviamos un gran saludo a Angela Merkel. Y aquí una noticia sobre cómo Rusia se levanta de rodillas, pero algo no está saliendo bien. Rusia pedirá a China que construya un ferrocarril en Siberia a cambio de metales de tierras raras. Entonces miren lo que han ideado los gobiernos. A las empresas chinas se les propone construir el ferrocarril Kuragina-Kisil, que está en Tuvá, a cambio del derecho de los inversores chinos a explotar yacimientos de metales raros y tierras raras en la región. Así lo informó el jefe de la República. Bueno, pues por alguna razón me llamó la atención y digo, esta noticia de hoy será simplemente clave. Según él, acuerdos similares e infraestructura a cambio de recursos ya están siendo utilizados por China en Mongolia. Esta sí que es una noticia de verdad. China realmente, en el marco de su proyecto Una Franja, una Ruta, ha sabido poner a los países en dependencia, otorgándoles créditos y construyendo grandes proyectos de infraestructura. Pero que el gran imperio pida construir una vía férrea a cambio de acceso a sus propios recursos, eso sí que es Putin levantando a Rusia de sus rodillas. Así que, admiradores de Putin, no se preocupen, nadie vendrá a quitarles sus recursos, como siempre dicen, ustedes mismos los están entregando. Bueno, en realidad no son ustedes, sino el conquistador de metro y medio al que veneran como a una deidad. No se darán cuenta y ya no habrá recursos, no habrá Rusia, y la medusa calva ya estará en China con sus compinches. Y a ustedes les tocará aprender chino. Putin tiene a algunos de sus hijos o nietos ya saben chino, pero ustedes tendrán que aprenderlo. Amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y vamos a ayudar a nuestros defensores, a nuestros artilleros. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.